En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Bueno, vamos esta mañana con Jesús Esquivel en Washington. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días y bienvenido. Carmen, buenos días. Pues vaya problemas está provocando esta nueva regulación a las leyes de asilo en nuestro país. Y es que el presidente Donald Trump le ordenó al Departamento de Seguridad Interior que cambiara las iniciativas tomando en cuenta que en el Congreso no encuentra respaldo para hacerlo. Y esto convierte a México de manera unilateral en un tercer país seguro para los Estados Unidos, aun cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en especial el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lo niegue, de manera técnica, ya lo somos, Carmen, porque la nueva regulación dice que no se aceptará a ningún extranjero que esté solicitando asilo en Estados Unidos si antes, por lo menos, no lo hizo en una de las naciones que atravesó o cruzó para llegar a las fronteras estadounidenses. Esto que hace, si lo vemos como está la situación geográfica, Carmen, en el caso de los centroamericanos, los hondureños y salvadoreños, ahora que firme Estados Unidos con Guatemala su acuerdo de tercer país seguro, tendrían que hacerlo en Guatemala. En caso de que se lo rechace el gobierno guatemalteco, tendrían la opción de México porque es el segundo país que cruzarían para llegar a la frontera de los Estados Unidos. En el caso de los guatemaltecos, esto tendrían que solicitar el asilo primero en nuestro país. No ocurre eso para los cubanos o africanos, pero para nosotros los mexicanos busquemos la situación. En caso de que alguien solicite asilo político en los Estados Unidos, o que también por seguridad, potencialmente hablando de un periodista, Carmen, no podría pedir asilo en los Estados Unidos. Si antes no cruza a otro país, tendría que dar toda la vuelta, y en nuestro caso sería atravesar Canadá, que es un tercer país seguro de los Estados Unidos. Lo que está haciendo el gobierno estadounidense, pues es lo que platicamos con en un momento López Obrador era presidente electo y que rechazó lo que quería hacer el gobierno de Enrique Peña Nieto, convertir a México en un filtro migratorio para los Estados Unidos. Se ha hablado que en caso de que se le niegue el asilo en México a una persona, ya no podría llegar en Estados Unidos. Eso es muy claro. Pero como funciona el tercer país seguro, Carmen, es así. Para que una persona solicite asilo en Estados Unidos, primero tiene que validar sus argumentos por las razones que sea en ese país, en este caso México. Y cuando México diga sí, es válido, verdadero su argumento, entonces pasaría a los Estados Unidos a solicitar el asilo. Ahora, una vez que se procesa su caso, estas personas tienen que permanecer en nuestro país hasta que se resuelva su situación, y para ello, ya lo hemos dicho y lo repetimos, tendrían que pasar meses o hasta 6 años, Carmen. Es tremendo lo que está haciendo Donald Trump. No sé qué palabra corresponda para una postura de esta naturaleza cuando ve que Guatemala echa a andar una mecánica judicial porque su presidente Jimmy Morales estaba a punto de firmar, o todo indicaba que iba a firmar una suerte de tercer país seguro para Guatemala. Ex cancilleres de Guatemala promovieron un amparo en la Corte Constitucional y ayer les otorgaron un amparo inicial para evitar que se firmara cualquier cosa relacionada con el tercer país seguro, porque tendrían que recurrir, a discusiones en el Congreso y demás cuestiones. Tan es así que se tuvo que frenar la visita de Jimmy Morales a los Estados Unidos, así que no va a Washington porque no tiene resuelto el tema y porque vino esta resolución de la Corte Constitucional en Guatemala. Eso ocurre ahí. En el caso de México ha dicho que no está dispuesto a ser tercer país seguro, y Donald Trump lo que hace es una medida
en donde no le importa la postura ni de Guatemala, ni de México, ni de nadie, y con la acción que está tomando, de facto o de ley, como lo queramos discutir, pues se convierte a México en ese tercer país seguro, porque para llegar a los Estados Unidos por tierra, pues no se puede más que por México. Claro, virtualmente ya somos un tercer Virtualmente país. Somos un tercer país seguro por determinación unilateral de los Estados Unidos. Es tremendo. Tremendo. Y ahora para el caso de los mexicanos, imagínate un periodista que esté solicitando asilo por una amenaza de un cártel o de otras cuestiones o políticas, que antes nada más era cruzar la frontera y presentar tu petición y esperar a que dieran una resolución. Ahora tendrías que irte a Canadá. No se puede. No se puede. Pues esa es la realidad de los Estados Unidos y ahora hay que esperar si alguna organización va a impugnar en un tribunal esta regulación, que no es una ley, Carmen, es una regulación, porque Trump le estaba pidiendo a los legisladores precisamente que legislaran y cambiaran las leyes de asilo. Recordarás que por eso amenazó con la deportación de millones y millones de inmigrantes indocumentados y les dio un plazo al Congreso Federal para legislar. No lo hicieron, bueno, le aprobaron la medida de emergencia de inmigración, ya le dieron los $4,500 millones, con ello va a financiar las deportaciones de inmigrantes indocumentados, y fíjate, no perdamos de vista otra cosa, convierte a México virtualmente en un tercer país seguro de manera unilateral, a unos días de que se cumplan los primeros 45 del acuerdo firmado el 7 de junio, en el cual todavía nos tiene que calificar. Ya dijo que va bien, disminuyó más de 30,000 el número de capturas en la frontera sur de inmigrantes indocumentados, y dijo que el tema de los aranceles por el momento no estaba en la mesa, ya nos puso la palomita, pero mira con qué nos premia al gobierno mexicano, con hacernos virtualmente y a su antojo el tercer país seguro. Y estaba muy claro, se veía luego que iba a ser México, porque quienes atraviesan nuestro territorio, los centroamericanos, los brasileños, los argentinos, los africanos, los asiáticos, en fin, esta es una situación jurídicamente bastante complicada en los Estados Unidos, pero México, de manera virtual, lo niegue López Obrador, lo rechace Marcelo Ebrard, es ya un tercer país seguro de Estados Unidos y un filtro migratorio para Donald Trump. Jesús Esquivel, gracias por estar aquí, por informarlo y comentarlo esta mañana. Seguiremos con el tema. Muy buenos días. Y Carmen, menos de un minuto. Es muy importante lo que va a ocurrir esta tarde en Washington. Cuéntanos. El Congreso Federal de los Estados Unidos, aun cuando no tiene el respaldo de los republicanos, van a someter a votación a una resolución que no tiene peso constitucional ni jurídico. Es simplemente una expresión del Congreso para denominar a Donald Trump como un presidente racista. Por primera vez en la historia de este país. ¿Así, en esos términos? Sí, ese es el argumento de la resolución por el pleito que tiene y los calificativos que le hizo a 4 congresistas mujeres de origen extranjero, que les dijo que se regresaran a sus países infestados de crimen, sabiendo que son estadounidenses, como es el caso de Alexandria Ocasio-Cortez. La resolución que se va a someter a voto, por lo menos en la Cámara de Representantes, se va a aprobar y va a ser una prueba de fuego para los republicanos en el Senado. Es eso, denominar a Donald Trump presidente constitucional de los Estados Unidos como un mandatario racista. Imagínate si la aprueban. Qué fuerte asunto. Esto será en la tarde, entonces. Sí. Estaremos al pendiente sobre este capítulo, sin duda, que marca la gestión de Donald Trump en esta materia. Seguiremos hablando. Jesús, gracias por estar aquí e informarlo. Buenos días, Carmen. Gracias y buenos días. Saludos a Washington con estos dos temas.